Hay una verdadera crisis sanitaria en Venezuela. Las cifras son alarmantes en todo sentido, en dengue, en malaria. Para que ustedes tengan una idea, hasta abril, en solamente unos meses de este año, se habían reportado 20.000 casos. El año pasado se reportaron 75 y en el 12, 46. Vamos a hacer contacto en solamente unos minutos con el doctor José Cisneros, médico general venezolano, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Venezuela en este sentido. Por otra parte, hablando de Venezuela, las denuncias vienen desde hace tiempo, pero no había pruebas. Ya las tenemos. El gobierno venezolano está expidiendo documentación falsa con la complicidad del régimen castrista a miembros de Hezbollah. En el mundo entero, Hezbollah está moviéndose con documentación venezolana. Tenemos la prueba hoy aquí en Prohibido Callarse. Por otra parte, continúa la crisis humanitaria en el tema de los balseros cubanos. Hay posibilidades que se deporten hacia Cuba en las próximas horas. Los que llegaron recientemente a México después que 17 de ellos se murieran, los 15 que sobrevivieron, hay posibilidades que sean de vuelta a México. Hay toda una campaña encabezada por el Movimiento Democracia. Vamos a hablar con Ramón Saúl Sánchez y con uno de los familiares de ellos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos. Una misteriosa enfermedad, así calificó el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, Ángel Sarmiento, la afección con síntomas similares que presentaron 8 personas que murieron en 10 días. Las víctimas, que fueron atendidas en el Hospital General de Maracay del Estado de Aragua, presentaron fiebre, malestar general y erupciones en la piel, además de sangrado en oídos y nariz. Los pacientes provenían del Estado Carabobo y el resto de los municipios del Estado de Aragua. Uno de los altos dirigentes del chavismo y el gobernador del Estado de Aragua, Tarek El Aizami, reaccionó a través de la red social Twitter. Señaló que se trata de una campaña de rumores y terrorismo. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. El tema es realmente preocupante, ¿no? En muchas ocasiones, este tipo de noticias en un país nada normal, no solamente la puede cubrir la prensa sin ningún problema, sino que el gobierno empieza a ocuparse inmediatamente de ello. En países como Cuba o Venezuela, los que hacen estas denuncias, los que atienden a los enfermos, son perseguidos y son tratados como delincuentes políticos. Es el tema que vamos a abordar en el día de hoy para que ustedes tengan más o menos noción de alguna de las cifras que estamos manejando. Hemos podido conocer, según el Diario Nacional de Venezuela en el día de hoy, que en el año 12, básicamente 46.000 venezolanos fueron afectados de dengue. En el año 13, 75.000 y en los primeros 3 meses de este año ya van por 19.000 personas afectadas, lo que puede que haga llegar a más de 80.000 los afectados por dengue en Venezuela solamente en este año. A esto hay que agregarle malaria y esta enfermedad rara que ha aparecido en Venezuela y que no se ha podido identificar. ¿Por qué? Porque básicamente han mandado a incinerar los cadáveres inmediatamente. ¿Por qué lo hacen? Es lo que vamos a estar tratando de averiguar en el día de hoy. En este programa tenemos directamente desde Venezuela a Yamil Hasil, estudiante venezolano, nos va a poner al tanto de lo que está pasando y cuál es la reacción del pueblo venezolano. Hacemos contacto también con el doctor José Cisneros, ex médico general venezolano. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y un honor tenerlo en el programa. Y está con nosotros el doctor Darcy Ferret, médico cubano, expreso político, que tuvo que manejar precisamente este tema en Cuba de una manera muy puntual. Comenzamos con el doctor Cisneros. Doctor, gracias por acompañarnos. Nada, cuando hablamos de estos números, ¿qué lectura usted hace? ¿Y cuál es la diferencia entre una Venezuela normal y lo que estamos viviendo en estos momentos en materia sanitaria? Adelante, por favor. Bueno, Venezuela es un país altamente polarizado, donde prácticamente hay una hegemonía comunicacional del gobierno tratando de esconderle a la población general todo lo que pasa que esté fuera del ámbito de tranquilidad y normalidad de un país. Ellos han tratado de esconder la realidad en muchas áreas. Y una de las áreas más críticas es salud, porque hay una tremenda crisis humanitaria donde no hay insumos, no hay fármacos, hay una tremenda carencia de recursos humanos y esto lo viven los venezolanos diariamente. Sobre esa situación se ha impuesto la consecuencia de años de desidia en el manejo y control de enfermedades endémicas como es la malaria, el dengue y otras enfermedades infecciosas producidas o digamos no producidas,
dispersas por la presencia de un mosquito que durante muchos años fue controlado en Venezuela a través del Servicio de Salud Pública, y ahora se ha disminuido la inversión en este sector, se ha descuidado el mantenimiento del saneamiento ambiental, y como consecuencia tenemos cifras astronómicas de gente infectada por Doctor, estas enfermedades quizá usted no tenga las cifras exactas, pero más o menos para beneficio de nuestros televidentes, que pueden decir, bueno, este año hubo 75.000, el año pasado hubo 46.000, pero ¿cuánto había en esa Venezuela que Chávez se ha encargado de denostar a través de los años? Más o menos, ¿cuántos casos de dengue o de malaria había en un año normal en Venezuela en la década de los 90, antes que apareciera el chavismo y después el madurismo? Más o menos. Déjame explicarte, la malaria, paludismo, como se conoce en Venezuela, había sido controlada, o sea, prácticamente estaba eliminada, excepto por unos pocos focos en algunas ciudades del interior del país donde no llegaba la tecnología o no llegaban las vías de penetración. Sin embargo, a través del proceso de deterioro de la salud pública venezolana se llega a un punto en el cual tenemos estas enfermedades prácticamente en los bordes de las ciudades, producto de la falta del control del vector. Ahora, mucho más importante que esto es en esta crisis que se está sucediendo ahorita, es la desinformación creada por el mismo gobierno. El gobierno no quiere escuchar la realidad. El gobierno cree que cada vez que un médico hace notar una carencia en el sector, hace notar una disminución en la cantidad de recursos disponibles, es un acto político. Entonces trata inmediatamente de ver cualquier tipo de información que no le conviene al gobierno como un problema político. Y este es el caso de lo que pasó en el estado de Aragua, donde un médico notificó en forma responsable su preocupación por 8 casos que no se les conocía un diagnóstico preciso y que habían producido la muerte en corto tiempo, más o menos por los mismos síntomas y signos. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Primero, en cierta forma, penalizar al doctor, tratando de incorporar un proceso judicial en su contra, decir que era un irresponsable, decir que estaba incitando al odio público y a la crisis, en vez de ir y averiguar realmente lo que estaba pasando en el hospital y tratar de acalmar a la población con información fidedigna, veraz, información confiable y organizada. Todavía no se sabe con ciencia cierta de qué murieron estos pacientes, se están haciendo los análisis, pero el empeño del gobierno de no informar adecuadamente a la población lo que ha traído es una red enorme de preocupación en toda la comunidad venezolana por la posibilidad de una enfermedad desconocida que nadie sabe cómo se contagia. Efectivamente. Yamil, paso para ti enseguida en Venezuela, pero permíteme incorporar al doctor Darcy Ferret, cubano. El doctor precisamente conoce muy bien las políticas represivas en contra de este tipo de denuncias que el gobierno cubano ha estado básicamente implementando a través de los años. Cualquiera que reportara sobre el dengue hemorrágico en Cuba era considerado enemigo de la revolución. Cualquiera que dijera en estos momentos hay enfermedades raras, pues era perseguido. ¿Y usted pasó esto, doctor? Mira, hay un caso en Cuba que todo el mundo, casi todo el mundo recuerda, que es el caso del doctor Desi Mendoza, que vivía en Santiago de Cuba, y ante la celebración de un festival de la juventud, él alertó por los casos de, o sea, por la epidemia de dengue que estaba ocurriendo en la ciudad de Santiago, y terminó pues condenado, no recuerdo si fueron como a 12 o 13 años, 8 años de prisión exactamente, y por suerte para él solo cumplió 1 año y tanto, porque después en el 98 con la visita del Papa, pues lograron botarlo del país por alertar a las autoridades del país, al pueblo cubano y a todas esas personas que iban de visita a Cuba para este tipo de actividades, de lo que estaba ocurriendo en el territorio nacional, y la respuesta del régimen fue meterlo preso. En el caso tuyo, tú también hiciste el barómetro y el barómetro cubano, ¿no? Sí, yo hacía muchas encuestas y siempre estábamos filmaste en los hospitales cubanos, las condiciones de los hospitales cubanos, que eran condiciones ni siquiera del tercer mundo, eran condiciones para beneficio de los televidentes. Hemos puesto algunos de esos videos aquí en el pasado, lo vamos a hacer nuevamente en el futuro, porque probablemente Venezuela esté al punto de tener condiciones sanitarias parecidas, donde los baños no funcionaban, donde las heces fecales se desbordaban de los sanitarios, donde la sangre estaba básicamente pegada a la ropa de cama de los pacientes, donde los familiares tenían que llevar no solamente los puntos de las suturas para poder coser a los pacientes y cualquier cantidad de cosas. Es que el castrismo vende la salud
como uno de sus grandes éxitos, de sus grandes glorias, y entonces pues ha construido un mito que lo defiende a capa y espada, o sea, manipulando, engañando, reprimiendo a todo el que le manche ese mito y esa propaganda, y en esa misma dirección está caminando el chavismo. Una de las cosas, Yamil, y gracias por incorporarte. Yamil está en Venezuela. Yamil, lo que acaba de decir el doctor Cisneros, que hemos estado reportando también a través de diferentes programas nuestros, es precisamente eso, de que Tarek El Saidí se ha cargado la tarea de amenazar a todos los que de alguna manera están hablando de este tema en Venezuela, los que están alertando a la población, en lo que está causando precisamente un altísimo grado de confusión, miedo, pero también de alguna manera está llamando la atención al mundo entero de que un gobierno esté reprimiendo las denuncias normales que se hacen. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame cuál es la reacción del pueblo venezolano y cómo se está manejando este tema del dengue, de la malaria, de esta enfermedad rara que tiene a todo el mundo preocupado. Sí, bueno, efectivamente, la situación en Maracay, bueno, a nivel nacional es terrible, pero el día de ayer hubo otros 2 ciudadanos venezolanos que murieron gracias a esta extraña enfermedad que nadie tiene ni idea de dónde proviene. Más bien, hay muchos familiares, mis compañeros universitarios me comunican de la ciudad de Maracay, que hay muchos familiares que están desesperados porque no entienden, no consiguen, no le dan respuesta por lo que le ha pasado a sus familiares, porque murieron. Lo que están viviendo hoy los médicos lo hemos vivido no solamente los estudiantes y los sindicatos y los políticos. El gobierno nacional, cualquier persona, cualquier venezolano que diga la verdad, ese venezolano es perseguido y amenazado. Cualquier venezolano, como en este caso comunicaba el doctor Cisneros, si un médico está haciendo su trabajo de manera correcta y está comunicando de manera veraz la situación para poder rápidamente conseguir una solución, esa persona es perseguida, es un perseguido político. El día de hoy, María Corina tiene una asamblea del Congreso Ciudadano en Maracay, se iba a hacer en el Colegio de Médicos, pero por amenazas fuertes hacia el Colegio de Médicos, y la asamblea se realizaba de quemar el Colegio de Médicos, ellos tuvieron que cambiar la zona de la asamblea a la Plaza Bolívar del Limón. Eso demuestra nuevamente que cualquier intento de hacer ciudadanía, de hacer democracia, también es perseguida políticamente. Hoy en día todos los venezolanos, las fuerzas vivas del país están siendo amedrentadas, están tratando de ser calladas, nos están pisoteando para efectivamente no poder en un futuro decir la verdad, decir lo que opinamos y disentir. Y los estudiantes, a pesar de los últimos 6 meses de lucha continua, donde bueno todavía tenemos 70 estudiantes detenidos, nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos siempre con la lanza de la verdad y tratando efectivamente de recuperar la democracia y reconciliar a Venezuela. Yamil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde acá. Yamil Hasif, directamente desde Venezuela, nuestro agradecimiento. Vamos a continuar con este tema, doctor. Doctor Cisneros, usted se puede quedar unos minutos más, se le agradecería que se mantuviera con nosotros para poder analizar otro aspecto. Y le voy a enseñar a los televidentes venezolanos y también a algunos cubanos que tienen mala memoria el estado de los hospitales en Cuba y compararlo al estado de los hospitales en Venezuela en estos momentos para que se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Vamos a publicidad y regresamos con el doctor Darcy Ferretti y también regresamos con el doctor Cisneros en este tema. Más adelante se nos va a incorporar Ramón Saúl Sánchez y Livia Mora. ¿Se acuerdan ustedes de ella? Estuvo el viernes, su nieto está en México. Hay serios temores de que sean devueltos en las próximas horas a Cuba. Vamos a estar hablando con ella, vamos a tratar de establecer contacto con Cuba o con México para ver la suerte de ellos. Ramón Saúl Sánchez está aquí con más denuncias acerca de este tema. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Miami-Dade College y Mira TV suman esfuerzos para traerles la opinión de los estudiantes y el latir de nuestra comunidad desde la óptica de la nueva generación. Miami-Dade College y Mira TV quieren ser la voz de los jóvenes que no callan. Prohibido Callarse abre sus puertas a la era de la información sin censuras. Infundieron terror a la población de ese estado diciendo que existían extrañas muertes, casi que aseverando que estábamos ante presencia del ébola en Venezuela o, peor aún, enfermedades desconocidas. Esa campaña, nosotros queremos señalar la ruta mediática que siguió. Inició
con las declaraciones del vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua a través de su cuenta Facebook. Inmediatamente lo toma un periódico local como El Periodiquito, que además presentaba ya antecedentes de falsear informaciones en el caso de específicamente de la salud pública. Aquí está la ministra, está la persona que está supuesta encargada pues de cuidar la salud de Venezuela, y lo que hace es arremeter políticamente contra los que hacen su trabajo. Doctor, háblenos ya, o sea, de esta enfermedad y por qué usted cree que mandan a cremar los cadáveres inmediatamente y no se le hace autopsia y no se le ha dado respuesta a los familiares de las personas que murieron. Bueno, no conozco los detalles específicamente de qué se hizo con los cadáveres. Sé que se tomaron muestras y se mandaron al Instituto Nacional de Higiene y probablemente a otras instituciones en el exterior que tengan reactivos más sensibles para establecer la naturaleza del problema. No sé si se le realizaron autopsias. Lo interesante de esto es la incompetencia del sector oficial de usar los canales regulares que se usan en todas partes del mundo. La alarma del ébola, para empezar, es mundial. Todos los puertos de entrada de todos los países del mundo están ahorita en alerta de pacientes provenientes de zonas donde hay una epidemia de ébola. O sea que eso no es ninguna exageración pensar en un momento dado que un caso de fiebre hemorrágica pudiera en un momento dado estar relacionado con alguno de estos problemas. Probabilidad muy baja, pero era importante. Lo importante es que un médico que notó que 8 pacientes en poco tiempo murieron de una fiebre hemorrágica, una situación poco usual, y 8 pacientes en un mismo hospital, en un mismo día, mucho menos frecuente, hizo lo responsable, que era alertar a la comunidad de que algo malo estaba pasando, una enfermedad desconocida, no con ánimos de asustar a nadie, pero sí con ánimos de alertar, que estuvieran atentos a la información. ¿Qué es lo que debió haber hecho un Estado responsable? Haberse hecho presente con un equipo multidisciplinario en ese hospital, establecer las características, comunicar adecuadamente a la población qué es lo que está pasando y qué medidas deben tomar para prevenir contagios, etcétera, en vez de ir contra los médicos, porque eso no resolvía ningún problema. Y al principio el mismo gobernador negó incluso que hubiese los 8 muertos. O sea que estamos hablando de personas que están a cargo del sector público y ni siquiera quieren estar bien informadas de lo que está pasando. Entonces eso ha creado pues una ola de rumores o especulaciones, y ahí se ha creado una desinformación total. Luego han aparecido casos, pueden o no ser similares. Un paciente hoy ingresó en Caracas en una clínica con un caso no esencialmente igual, pero sí de carácter aparentemente infeccioso, murió abruptamente, y el dueño de la clínica resolvió pues cerrar la emergencia como prevención para evitar que nuevos pacientes que estuvieran entrando pudieran en un momento dado contaminarse. Eso pasa en todas las emergencias del mundo, en todos los países. Si una paciente llega con una enfermedad infecciosa potencialmente contagiosa, la responsabilidad del director de la emergencia es cerrar la emergencia. Si no vas a crear en nuestro país, en Cuba y en Venezuela, entonces tenemos un Estado incompetente, irresponsable, políticamente inclinado a ver cualquier problema relacionado con la salud como una herramienta política de la oposición. Y eso es porque ellos tienen miedo. Tú no ves que ellos saben que este sistema está colapsando, y que va a colapsar por 2 áreas, o la alimentación o la salud, porque ambas están en crisis. Una porque no hay alimento, y otra porque no hay fármacos ni recursos o insumos para atender a la gente. Doctor, yo sé que usted no lo puede ver, usted no lo puede ver desde donde está. Los medios controlados por el Estado. Cuando la gente vaya a los hospitales del Estado, se da cuenta que no hay que atender. Doctor, permítame pasar al doctor Darcy Ferretti. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes aquí en Miami y donde quiera que nos estén viendo, en Orlando, Tampa, etcétera. Vamos a mostrarle algunas de las imágenes de cómo están los hospitales en Cuba. Tú tomaste estas imágenes. Sí. ¿Qué nos habla de todo esto que está sucediendo en Cuba y en Venezuela, el deterioro de las condiciones médicas? ¿De qué nos habla? Mira, en lo que se va deteriorando... Estas imágenes no son de Venezuela, son de Cuba. Nada más que quería enseñarse a nuestros televidentes para que vieran las condiciones de los hospitales en Cuba, sobre todo nuestros amigos venezolanos, que hasta dónde puede llegar el deterioro del sector sanitario en Venezuela si sigue el modelo cubano. Adelante. Sí, en lo que se llega a este tipo de situación dramática, de instalaciones ruinosas, carencia de todo tipo de recursos, de insumos, de fármacos,
carencia de servicios. Pero nada más, esto es un hospital, este es el cuarto de un hospital en Cuba. Lo que ustedes están viendo es un sanitario que no funciona, lo que ustedes están viendo es un baño que no tiene ducha, que más o menos un cubo de agua con el que el enfermo se tiene que terminar pues limpiando, aseando. Estos son, y esta es la ducha que supuestamente debía funcionar, que no funciona, que lo que saca es un chorrito de agua y gracias que hay agua, ¿no? Sí, pero hay que bañarse con el cubo, que también hay que salir a torear un poco de agua por ahí, por donde se encuentre. ¿Qué hospital era este? Este en el hospital Hija de Galicia, ¿no? Este me parece que era Hija de Galicia, porque yo firmé en muchos hospitales, ahora no logro identificar si es Hija de Galicia o si es alguno de los otros. Pero bueno, en lo que estas realidades ocurren en el sistema de salud, tanto en el cubano como en el venezolano, porque nunca yo había escuchado de reportes de tantas crisis y carencias en el sistema de salud venezolano, pues también por otra parte vemos como el aparato de represivo pues compran flotas de nuevos carros para regalarle a la policía. Pues eso es lo que hace. Permítame nada más que nada más que para beneficio de los televidentes. Lo que estamos viendo ustedes a la izquierda de su pantalla, ¿verdad? A la izquierda de su pantalla es Venezuela, lo que ustedes están viendo a la derecha es Cuba. Y fíjense ya las similitudes, lamentables similitudes que existen entre el deterioro del aparato sanitario en Cuba, que también era de primera calidad, con el deterioro del aparato sanitario en Venezuela, que también era de primera calidad y se ha ido deteriorando a pasos agigantados, porque como señalaba el doctor Cisneros, o sea, los recursos han estado básicamente asignando a otros sectores de la economía que no tienen nada que ver con la salud del pueblo venezolano y sobre todo se ha estado exportando para beneficio del proyecto político chavista primero y ahora madurista, se está exportando miles de millones de dólares a países como Cuba, República Dominicana, todos los países del Caribe, Centroamérica en subsidios petroleros. Perdón, doctor, continúe usted. Sí, que esto pues es la triste realidad, o sea que le quitan recursos y se los priorizan a las cuestiones políticas, a las cuestiones de represivas, de sostener el aparato de control del poder, y la población ¿En Cuba estaba controlado el dengue, estaba controlada la malaria, estaba controlado todas estas enfermedades? Sí, incluso en la década del 60, 70, Cuba casi no había reportes de epidemias infecciosas de este tipo. Los 90 con la caída del subsidio de Rusia. ¿Por qué? Porque se pierden entonces, o sea, en la salud hay una cadena que está integrada, o sea, está el nivel primario de salud, donde se previenen las enfermedades, donde se mantienen los programas de control de vectores, está, bueno, pues la secundaria y la terciaria, que son los institutos de investigación. ¿Qué pasa en Cuba, por ejemplo? Que igual hay reportes de dengue, de chikungunya, reportes de malaria, de cólera, en todo, durante casi todo el año, porque no hay un sistema de atención primaria funcional que logre prevenir, controlar, darle seguimiento y evolucionar a este tipo de cosas. Y en Venezuela están en la misma, o sea, como han quitado recursos a estas cosas y se lo han priorizado para las cosas de mantener el chavismo, pues ya no hay control de vectores como había antes, ya no hay control de viajeros, digamos, como ocurría antes en los aeropuertos y puertos del país, y todo esto va colando. Y hoy es muy peligrosa la situación que tiene Venezuela, o sea, como es peligrosa la de Cuba, pero ahora mismo ese 70 y pico mil casos de dengue puede desatar una epidemia de dengue hemorrágico bien grave, donde el muerto pues sea la cifra. Además, los costos para el Estado son tremendos. Doctor, nos queda más o menos un minuto. Como médico general de Venezuela, ¿qué fue? ¿Cuál es su conclusión de todo esto que estamos hablando? ¿Y qué es lo que usted le puede decir a los venezolanos? Un problema más complejo o más, digamos, difícil de entender, que no solamente la distribución de recursos, es la corrupción, ¿vale? Aquí se han destinado enormes cantidades de dinero al sector salud y ese dinero se ha desaparecido en remodelaciones de hospitales que nunca se hicieron, en compras de equipos que nunca llegaron, en compras de insumos que nunca aparecieron. Entonces estamos hablando de un Estado no solamente irresponsable y que prioriza al sector político partidista sobre el beneficio de la población, sino de una corrupción rampante donde se han robado los recursos de salud en innumerables de triquiñuelas y negocios oscuros. O sea que estamos viviendo realmente digamos, yo diría que los últimos meses de un Estado que va a colapsar tarde o temprano, porque se han robado todo el dinero que estaba. Yo creo, doctor, que usted ha puesto el dedo sobre la llaga para la salud, y un Estado así tiene que colapsar tarde o temprano. Usted sabe que usted ha puesto el dedo sobre la llaga. En el caso venezolano, yo tengo muchos amigos que me dicen,
es esto, el otro, es los altísimos niveles de corrupción que hay en Venezuela en estos momentos, lo que van a terminar por echar por la borda este proyecto político que lamentablemente lo único que ha importado de Cuba es lo peor que puede, lo peor que tiene el gobierno cubano. Gracias, Darcy. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias también allá a Mila Sil, que nos acompañó anteriormente. Vamos a regresar con un tema tan cercano, ¿no? Tan doloroso. Llevamos 55 años los cubanos denunciando